Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes buenas noches. Estamos en el programa Encuentro y a la gente linda que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional, saludo cordial, saludo afectuoso. Le recordamos que usted puede marcar para contactarnos o mensaje por WhatsApp, escrito o por audio al 8810-7575 y el programa Encuentro se desplaza a su comunidad, a su provincia, donde usted desee. El programa Encuentro va con todo su elenco, así que pueden marcar o poner mensaje de texto o de audio al 8810-7575. Bien, hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a dar el pase a nuestro compañero Rolando Hernández antes de presentar a nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, don Andy. Muy contento de estar aquí. Hace días que no venía, por cierto. Estamos ahí en otras diligencias, pero siempre es un placer estar acompañándote a vos y a todos nuestros amigos dentro y fuera del territorio nacional. Y, como acabas de decir, por la víspera se saca el día, vamos a tener un programa bellísimo. Gracias, Rolando. El cariño recíproco. Bueno, vamos a presentar a un artista visual. Bueno, es que es más que eso. Estoy viendo que tiene otras cualidades.
Así que a lo largo del programa la van a ir observando y se van a dar cuenta de que es posible que tenga razón. Alma Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alma. Hola, buenas noches. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. Gran persona, Rolando. Ya lo sabemos. Se le ve, se le nota. Gracias. El karma lo dice todo, ¿verdad? Así es. Pero vamos a ver, ¿no va a hacer usted las preguntas tradicionales de Orlando Bermúdez? Bueno, está bien. No hay nada del otro mundo. Alma, vamos a ver, ¿nativa de qué lugar? De San José. San José, ¿en qué lugar? Más o menos. Vivo en San Pedro. Ahí nació, Sí, no, nací en Atillo. nativa de Atillo. Sí. Bueno, vamos a ver, colegio, escuela, kinder, pre-kinder, ¿cómo está el asunto? Hice mi escuela en el Conservatorio Castella. ¿Eh? Tuve esa suerte, esa bendición. Y después el colegio lo terminé en el Vargas Calvo en San Pedro de Montes de Oca. En medio estuve el 6º grado en la García Monge y 1º y 2º año en el Monseñor Odio. Esa fue como mi educación primaria y secundaria. Kinder, no. El kinder fue en un kinder que había en Atillo 1, con la niña Ruth, que por ahí anda todavía, ¿En serio? hermosa y dulce, como la recuerdo. Sí, me encontró ella en redes y entonces tenemos localizó? contacto. Sí. Así que por ahí, esa fue mi formación primaria, Qué bonito. que me marcó sin duda, ¿verdad? Especialmente por lo del Castella, que sí, pues con don Arnoldo Herrera, en las artes, en todas las disciplinas, como en esa búsqueda desde la niñez, ¿no? El teatro, la danza, la música, la pintura, la escultura, era una cosa así como de todos los días, todas las tardes especialmente. Así que... ¿Ingresaste ahí porque te gustaba o porque...? Porque mi por papá alguna? daba clases en el Castella. Ujú. Ah, ¿Cómo se llama tu Entonces, papá? Mi papá se llama Rafa Fernández. Es un artista, un pintor, un maestro que nos... el maestro. Sí, que por eso tuvimos la suerte y la dicha de entrar al conservatorio. Tu papá daba clases ahí. Sí. ¿Qué sentías? ¿Y Yo no y estaba... tu padre? No, ni siquiera lo recuerdo. ¿En No serio? recuerdo que él daba clases ahí, me lo recordaron unos compañeros con los que tengo contacto ahora, porque no nos daba clase a nosotros. Solo sabía que habíamos entrado al Castella, porque mi papá era artista y bueno, había gestionado con don Arnoldo la matrícula y la posibilidad de entrar a una escuela que tenía muchísima demanda, digamos, ¿no? Y pocos espacios. Y era una niña, no, yo tuve conciencia de quién era mi papá ya adolescente, la verdad. Mi papá fue mi papá primero y después el artista que... Y siguió siendo tu papá, ¿verdad? Siguió siendo Desde mi luego. papá, pero después lo admiré también como un gran artista. Quiero decir, ¿verdad? Que no tenía como esa noción del gran pintor, del gran maestro que era, porque primero era un gran padre. Eso es. Sí, Ah, qué bonito, sí, interesante. sí. Pero estando ahí en la escuela, en el Castella, pues, que tiene muchísimas oportunidades y alternativas, ¿qué fue lo que más te gustaba en aquel momento? Me gustaba la danza, Ujú. sí. En realidad yo me acerco a la pintura ya de adulta. Ujú. Y de hecho, yo salgo del Castella, entro al colegio, paso a la universidad y entro a estudiar educación física, porque el deporte era como en realidad mi pasión. Y bueno, por una lesión en la rodilla dejo la carrera y bueno, por otras cosas en la vida llego a esto, pero desde el área a esto me refiero al arte, pero primero desde el lado de la historia del arte,
que fue lo que estudié, y ya muy grande fue que empecé a pintar. Podría decir que tarde, pero yo creo que esto no es ni tarde ni temprano, es cuando uno está listo para entrar. Además fue algo con lo que primero peleé, que negué un poco, ¿verdad? Porque también la imagen de mi padre, la sombra de mi padre, el nombre de mi padre es muy grande, y entonces tuve ahí mis conflictos hasta que dejé de pelear con eso y entendí que bueno, que también era mi búsqueda, y que el legado es algo que yo llevo adentro, que no es externo, y que entonces todo bien, me reconcilié y entonces empecé a pintar, pero mi primera exposición en realidad yo la hago cuando tengo 44 años. Ya muy Interesante. grande. Pero entonces profesionalmente en la universidad estudiaste artes. Estudié Historia del Arte. Historia del Arte. En la Universidad Complutense de Madrid. Y cuando regresé, empecé con mi proyecto de mi galería, que en realidad ha sido como mi eje, mi centro, porque yo abrí la Galería de Arte en el 87, pensando en promover, en representar a otros artistas. Nunca me imaginé que finalmente yo iba a estar en las paredes también. Así que fue una cosa así como de que, ¿verdad?, la vida me fue trayendo a este lugar. Qué interesante. Vamos a ver, dentro de toda tu formación, hablamos de la escuela, colegio, Castella, antes de ir a España, ¿qué fue lo que sucedió? Porque estás comentando que Sí, empezaste me brinco ya... un pedazo, ¿verdad? No, a cierta hora, a cierta edad, perdón, quise decir. Entonces, ¿qué pasó del colegio hacia adelante? Bueno, me casé y me divorcié, y cuando me divorcié, mis papás me ofrecen, fue como una tabla de salvación, la verdad. Mi vida hay un antes y un después, y entonces me voy a estudiar a Madrid, y bueno, fue también como una etapa de restauración personal y de crecimiento, y de encontrarme, y encuentro en la historia del arte esta fascinación, este mundo, ¿verdad?, como inagotable y hermoso y fascinante, y una cosa me fue llevando a la otra. ¿Cómo llego a la pintura? En realidad el dibujo era algo que siempre me había gustado desde la escuela y en el colegio, y tuve una muy buena dos buenos profesores, doña Cecilia Pastor y Manuel Sánchez, fueron profesores míos. En un colegio público en donde se daban artes plásticas, y eran materias importantes y buenas. Pero bueno, yo después me decanto por lo del deporte, porque había hecho deporte toda mi adolescencia y entro a estudiar educación física. Pero bueno, como les decía, tuve una lesión y dejo eso, pero además, ¿verdad?, en ese impasse me caso y me divorcio. Y luego encuentro en el arte eso, algo que fue como que me encontró más bien a mí. Tu expresión. Yo trabajé en la corporación Lagner y Sáenz, tuve ese también, ¿verdad?, como vínculo con el arte a través del trabajo, porque manejaba el departamento de arte de la corporación Lagner y Sáenz, pero tengo que confesar que cuando yo entré a la corporación, mi conocimiento del arte, de las técnicas, de los géneros, de los artistas, era muy vago. Entonces, entro y fue para mí más bien una escuela, y a partir de ahí hago esta conexión con esto que me empieza como a llamar. Y bueno, desde entonces, cuando después me voy a estudiar a Madrid y tengo esa oportunidad
de entrar a la Universidad Complutense. Hice el 5º año de la carrera en un programa que se llamaba Alumno Visitante, que nos permitía hacer cualquier año, cualquier carrera que no fuera el primero. Y entonces, ¿verdad?, cojo un bloque del Renacimiento al siglo XX, que fue una cosa maravillosa, porque íbamos al Prado a recibir la clase de Renacimiento frente a Botticelli, y la de Barroco frente al Cristo de los Cuatro Clavos de Velázquez, y ¿verdad?, esa cosa así en primera persona casi con el Impresiona. maestro. A cualquiera lo ubica. Y, sí. Bueno, ¿y de quién fue la idea que fueras a España a estudiar? ¿De tu papá, suya? Sí, mi familia estaba viviendo allá, mis papás y mis hermanos ya. estaban viviendo allá mientras yo estuve casada, y cuando me divorcio entonces me voy con mi hermano, que es el que queda. Ya parte de la familia había regresado, pero mi hermano estaba estudiando, y entonces pues, ¿verdad?, me aceptó obviamente la propuesta que me hace mi padre y mi madre para que, como les digo, me restablezca, ¿no?, de un tiempo difícil, y fue realmente sí una cosa curativa y mágica, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? En Madrid, en España estuve año y medio, cerca de año y medio. Después tuve la posibilidad de ir y volver porque mi hermano seguía allá, y mi papá tenía su estudio en Madrid y lo mantuvo. Aun cuando se vinieron, él mantenía su estudio, iba todos los años. Estamos hablando de los años 80, y mi papá, la última vez que va a Madrid es en el 2001, antes de sufrir 2 accidentes cerebrales que cambian pues la vida, ¿no?, la historia familiar, pero que durante todos esos años, en los 80 y los 90, tengo esa posibilidad de estar viajando a Madrid y a otros lugares que me permitieron acercarme a museos y ver exposiciones y grandes maestros y nutrirme de eso, siempre desde la perspectiva de la historia del arte, porque yo empiezo a pintar en realidad a finales de los años 90. Mi primera exposición es en el 2000, que era una colectiva, y luego, ¿verdad?, y mi maestro fue mi papá en la pintura, en el óleo, en el manejo de la técnica, en entender el color, y en realidad el dibujo como tal lo profundizo mucho después, en el 2015, con un gran profesor, José Vargas, y bueno, muchas horas de estudio, de taller, de trabajo en el taller, que son los que me han llevado, digamos, al nivel que tengo en este momento. Ahora, aquí estábamos observando uno de tus trabajos. Para las facciones, Y esos son cuadros muy especiales y muy importantes para mí. Son 4 ángeles que pinté para la Iglesia de la Soledad, y son las piezas más grandes que he hecho, miden 2,90 de alto, y las hice a solicitud del cura párroco de la Iglesia de la Soledad, que me ofreció el ábside, que es el espacio que está detrás del altar, y donde había 4 vanos donde se podían incrustar estos bastidores. Ahí se ven juntos todos, son 4 virtudes marianas. Y recuerdo, bueno, que cuando él me lo ofreció, le dije, no, padre, o sea, no puedo. Me dijo, subí, y yo me sentí de este tamaño cuando vi ese espacio y dónde estaba, en la Iglesia de la Soledad, que es un edificio patrimonial y tan importante. Y dije, no puedo. Y me dijo, usted puede eso y más, me dijo el padre. Y entonces, cada vez que nos veíamos o que iba a misa, me preguntaba, y yo, no, todavía no. 8 años tardé en decirle, lo voy a hacer.
Y cuando lo decidí cuando, bueno, en el funeral de mi papá fue en la iglesia de la Soledad, ahí lo despedimos y en ese momento tomé la decisión y dije, voy a hacerlos. Y entonces me acuerdo que empezó lo de la pandemia, yo comencé a pintar, ya estábamos todos, ¿verdad? Como en aquellos encierros. Y bueno, acondicioné en el garaje de mi casa este espacio y lo convertí en estudio para poder parar los bastidores, porque no tenía ningún lugar donde poder pintarlos de pie. Una parte la hice en el suelo, otra parte las hice así en el pie, otra parte en mesas, depende del momento o de lo que estuviera trabajando, si eran fondos, si era. Pero lo que usted me preguntaba del dibujo, en estos trabajos fue algo que pude hacer porque ya tenía las herramientas para hacerlo. La pintura incluye muchas cosas, ¿verdad? Hay que manejar el dibujo, la proporción, la composición, el color, el espacio donde va a estar, sobre todo cuando se trata de una obra que es una comisión, un encargo, ¿no? Y entonces fue todo un estudio y un reto que dije yo, qué cosa, no era antes, era en este momento, ¿verdad? No lo hubiera podido resolver antes. Hay un diálogo entre los 4 cuadros que está establecido con una intención, no están puestos de cualquier forma, las piezas de los laterales miran hacia adentro y las de los centros, ¿verdad? Mantienen al espectador como en ese lugar, y las nubes hacen unos telones que unen las 4 piezas. En realidad, bueno, fueron hechas para el ábside, pero actualmente se movieron, tengo que decir, se quitaron, porque la iglesia tiene un tema y un problema con la humedad, y la estaban restaurando y pintando, y cuando desmontaron las piezas para pintar los muros, había mucha humedad detrás, y entonces se vio que podía afectar las telas, llenarlas de hongo, y bueno, eso es lo peor. Y entonces se pasaron ahora al baptisterio, pero bueno, siguen ahí en el Templo de la Soledad, aunque hubieran sido originalmente pintadas para el ábside, ahí estuvieron varios años. Y para mí, ¿verdad? Como digo, fueron un reto y al final un trabajo que me produce una gran satisfacción todavía, porque a veces nos pasa a los artistas que al principio nos emocionamos mucho con lo que hacemos y luego cuando los vemos decimos, uy, no era para tanto, o sea, ¿verdad? Ahí encuentra uno defectos y quiere uno retomarlos, pero en estas piezas sigo sintiendo que, ¿verdad? Que hice un buen trabajo, un gran esfuerzo, pero que el resultado me sigue pareciendo muy hermoso. ¿Qué tipo de lienzo es? Son telas, algodón, de un gramaje importante, porque en una pieza tan grande la tela tiene que ser fuerte, ¿no? Resistente. Se tallan a unos bastidores, que además son bastidores de cedro, y que tienen una estructura que permite que la obra se mantenga tensa, porque de lo contrario, en una tela tan grande tallada en el bastidor, que es la estructura esa, el alma en la que se tensa, se pueden torcer si no son fuertes. Entonces tienen muy buenos bastidores, buenas telas, y técnicamente son óleo. El material que uso para pintarlo es un óleo. En el proceso, en la base, usé otros materiales para generar una textura muy sutil, y manché con acrílico primero, hay un tono más bien un ocre amarillo debajo, luego decidí que iban a ser azules, porque quería que se sintiera que el personaje, que los ángeles flotan, que es un cielo, y el color tiene una gran importancia, el color tiene un significado, uno no solo se expresa con los gestos de los personajes, si es un artista figurativo como en mi caso, sino que también utiliza el color para generar emociones, y en estas piezas decidí bajar el azul, porque en ninguna parte del templo, en ninguna parte abajo había azul, solamente está en la bóveda. Entonces lo bajé
y luego el padre hizo también la parte del fondo de unas bóvedas, de unas bóvedas, de unas hornacinas, mejor dicho, donde están unas imágenes de la Virgen de azul. Entonces, bueno, todo se amarró, todo funcionó, todo quedó muy bien. Para decidir de qué tamaño iba a ser esos ángeles, medimos la imagen, que es una pieza de imaginería, escultura, digamos, ¿no?, de la Virgen que está en el ábside, y ella mide 1,73 de la cabeza a los pies. Entonces, ¿verdad?, los ángeles tienen esa proporción. En esa foto que está a la par ahí, estoy subida en una escalera. Esa fue una cosa que para mí fue muy compleja, porque yo tengo un vértigo, y entonces, ¿verdad?, tuve que vencer muchas cosas, y es un trabajo que además físicamente es agotador. Agotador, sí, fuerte. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlos? Exactamente, empecé el 6 de enero, me acuerdo, porque era el Día de Reyes, y terminé el 24 de octubre, que es el día del cumpleaños de mi papá. Así que bueno, yo soy muy ritualista, y esas cosas fueron para mí también como cierres perfectos, y el conjunto, digamos, se develó en noviembre, en una misa. Así que estuve 9 meses. 9 meses montando las 4 con los piezas. angelitos. Sí. Vamos a ir a un corte, estamos en Encuentro, estamos con Alma Fernández, artista visual, curadora. Tenemos más material para seguir conversando con Alma Fernández. Corte comercial y retornamos. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche.
Continuamos el encuentro. Estamos con esta invitada, Alma Fernández, artista muy interesante, una carrera interesante. Vamos a proyectar algunos de tus trabajos, Alma, para irlos comentando. Ahí estábamos poniéndonos de acuerdo con Andy para proyectar algunos de tus trabajos, como por ejemplo este. Bueno, esa es una pieza pequeña, de formato muy pequeño, el tamaño de una hoja, digamos, carta. Es dibujo, que me gusta muchísimo, lo disfruto, collage, entonces pego papeles y juego con eso, y óleo, el óleo muy acuareleado, entre comillas acuareleado, está diluido con soluciones, con barnices, entonces se logran esas transparencias, esas veladuras para crear como la atmósfera que envuelve al personaje. ¿Cuánto tardaste? Esas son piezas que se hacen muy rápido porque en el papel seca inmediatamente, pero esto del tiempo, de cuánto tarda uno, es una cosa muy relativa, ¿verdad? Cuando a mí me hacen esa pregunta, cito a mi papá, además lo cito con mucha frecuencia porque fue mi maestro y sigue enseñándome cosas, pero por ejemplo a mi papá le preguntaban ¿cuánto tardaste haciendo ese cuadro? Entonces si era una pieza, ¿no?, que pintó en el 2000, decía tardé 50 años haciéndola, porque aunque hubiera durado un día pintándola, para poder hacerla en un día había tenido que pintar 50 años. Entonces, a veces lo que uno resuelve muy rápido, tal vez para otra persona supone mucho más tiempo, o al revés, a mí me puede tomar mucho tiempo y a otra persona poco. Entonces, en realidad sí es todo el trabajo que uno lleva encima, ¿verdad?, lo que le determina cuánto dura, pero sí, técnicamente el papel le permite a uno trabajar con mucha más rapidez que la tela, en donde tarda mucho más en secar el óleo. Vamos a ver, hay una situación, ¿no?, que yo quiero ponerme en su ser. Digamos. Cuando usted está haciendo un cuadro como este, y usted lo termina, algunos artistas dicen, los cuadros nunca se terminan, porque usted le ve, cuando usted dice, ya lo terminé, y lo observa, le puede encontrar, no efectos, no quiero utilizar ese término, sino... Pero sí. Vamos a ver, ¿cómo es el asunto? Sí, claro que sí pasa con mucha más frecuencia de la que uno quisiera. Por eso decía que ahora que veía Los Ángeles seguía sintiendo que eran un buen trabajo, porque hay muchas piezas, por ejemplo, tempranas que hice cuando comencé a pintar y que vendí y que quisiera poder recuperar para retomarlas, que tienen defectos, literalmente, sí, errores de dibujo, errores de composición y errores de concepto, ¿verdad? Eso es parte como de todo el proceso de crecimiento, pero incluso ahora, ¿verdad?, he terminado piezas y las veo bien y luego las retomo y digo, no, el color está muy saturado o muy, ¿verdad?, muy chillón, yo qué sé, siento esas cosas. Entonces me tomo, ¿verdad?, la libertad de retomarlas, cambian. Entonces hay hasta 4 versiones de un mismo cuadro. Eso nos pasa, es verdad. Creo que pasa en la literatura, que pasa en general en lo que queda y uno después con el tiempo, porque uno cambia también. Entonces la percepción de las piezas cambia. Entonces hay que aprender como a dejar, ¿verdad?, a soltar y seguir con lo que va. Porque si no termina la obra nunca. Si no, uno no termina. Sí, es en Pero realidad, es difícil. Es difícil. Tener sí. mucha disciplina. Sí, pero usted sabe que también a veces siento como, ¿verdad?, esa cosa, bueno, ¿cuándo va a estar listo el cuadro? Uno empieza, pero no sabe exactamente cuándo lo termina. Sin embargo, la obra se comunica y también dice ya. ¿Cuándo? Cuando siento que hay un equilibrio entre todos esos conceptos de los que hablaba, entre el dibujo, entre la luz, entre el color, cuando siento que ya el personaje dijo lo que tenía que decir también, entonces ahí de pronto digo, ya terminé. No es una cosa premeditada,
sino, ¿verdad? Como casi que sucede de forma así, espontánea. A ver, ¿cuál es el proceso para empezar y terminar una obra? Tienes el lienzo al frente y tienes una idea de lo que quieres. A veces. Ajá, Hay dos maneras ¿o no? de abordar un cuadro. Hay dos maneras. A veces tenemos esa idea ¿verdad? Anticipada, pero otras veces no. Y entonces uno tiene que forzarla, se manchan los lienzos, se juega con eso, ¿no? Con las texturas, y de repente va cogiendo forma. Entonces, o a veces uno tiene una idea, hace el boceto, y sobre el camino cambia cosas también que ya no funcionan. No, si no, está muy recargado, está muy compositivamente hablando o formalmente hablando, pero también a veces porque el personaje gira y lo lleva a uno a otro lugar. Entonces hay dos maneras, diría yo, de abordar la tela, y creo que a veces el lienzo en blanco, ¿verdad? Que inhibe y que da, hay que ensuciarlo para empezar, porque si no nos quedamos en blanco también, nos trabamos. ¿Qué te gusta más, el dibujo o la pintura? Porque he visto ahí lo que han pasado algunos abstractos. ¿Cómo decides qué es lo que quieres hacer una vez iniciado el proceso de la...? El dibujo es más intimista y además es una técnica que me permite trabajar casi que con un estudio ambulante, donde sea que esté. Entonces, a veces siento esa necesidad, quiero dibujar y quiero trabajar formatos pequeños, pero también tengo telas grandes preparadas, montadas en bastidores que me esperan, entonces tengo que cambiar como de cassette y me voy a eso, pero normalmente no hago las dos cosas a la vez, es como voy a trabajar una cosa o la otra. La obra en tela, el óleo sobre tela, requiere mucho más tiempo, más ¿verdad? Espacio físico, esfuerzo también físico, y entonces tengo como que prepararme para eso. Yo doy clases, manejo la galería, tengo otras, hago otras cosas, y por ejemplo, en enero decidí que detengo lo de mis clases porque quiero trabajar en un proyecto expositivo de una idea que estoy elaborando, que me gustaría incluso ahora comentar, porque por ahí en algunas de las imágenes que se están compartiendo ya aparece el concepto. Entonces dije, bueno, en enero me encierro a trabajar las telas. Si fuera papel no es necesario, puedo hacerlo, como le digo, ando en un estudio ambulante en el carro. Por lo menos esta obra... Esta también es un dibujo sobre cartón y tiene collage, tiene un papel que ya trae ese dibujo de esas hojas que están en la parte superior, y tiene una pasta abajo que da una textura, y encima el color, todo el color es con óleo. Entonces, eso a nivel técnico. ¿Qué pasa con mis personajes? ¿Qué son o qué dicen, qué cuentan? Bueno, una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que puede percibir el espectador, pero para mí, y esto es algo que entendí después de pintarlas y de hacer varias, y yo decía, ¿por dónde me llevan? ¿Qué es esto? Porque parecen silenciosas y quietas y, ¿verdad?, como meditativas. Ellas están en un umbral, eso es lo que al final entendí, que es un concepto, es un instante liminal que hace referencia a eso, al umbral, donde uno se ubica cuando deja atrás algo, pero todavía no ha pasado a lo que viene. Es como ese momento en donde hay como una nostalgia por lo que se queda atrás, pero a la vez como una expectación calma de lo que está por venir. Es algo que vivimos todos los días. Por ejemplo,
antes de encontrarnos, y en el momento en el que yo esperé, estoy en ese estado, o en ese estadio, digamos, ¿no? De qué va a pasar, qué vamos a hablar, ¿verdad? De qué puertas tengo que abrir para hablar de mi trabajo, que uno habla con la imagen, o se expresa, mejor dicho, ¿no? Con la imagen, y cuando toca, ¿verdad? Hay que hablar, hay que saber defender el trabajo, entonces necesitamos esta otra herramienta de la palabra que es tan delicada, que tiene tanto peso, que lo que uno dice es muy importante, ¿no? Ahí queda eso. Entonces, ese estadio, ese umbral donde están ellas, ¿qué va a pasar? Este personaje que está ahorita en pantalla es un personaje que se para en un escenario, que tiene que contar su historia. Entonces, yo lo dejo ahí y espero que el espectador pase el umbral de la pieza, puede ser de la tela o del papel, y dialogue con el personaje o se apropie del personaje. Es un poco como, ¿verdad?, en lo que estoy ahora trabajando y elaborando. ¿Qué técnica es esa? También es un dibujo sobre cartón, y igual tiene collage, es una técnica mixta. Uno, ¿verdad?, define la combinación de materiales como técnica mixta. ¿Qué usé? Usé el collage, usé el óleo, usé barnices, gesso, pero sí, en una ficha técnica diría sí, técnica mixta. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar? ¿Óleo, acuarela, la técnica mixta que hablas ahora, acrílico, carboncillo, lápiz? Porque hay muchas técnicas, Sí, hay muchos... Sí, acuarela no uso, No. no la sé usar, no la manejo, no la trabajo. Ese es otro, ¿verdad? El acuarelista es acuarelista, Sí. ¿verdad? Me gusta el óleo, me encanta, me parece un material súper noble, con unas posibilidades enormes cuando uno tiene las herramientas para poderlo, ¿verdad?, explorar. Esta pieza, esta en especial, es puro collage, es puro papel pegado, roto y pegado, ¿verdad? Estampado incluso, busco ahí, me encuentro un papel que tiene una partitura. ¿Qué hace una partitura en una obra que es meramente visual? Evoca el sonido y entonces nos lleva a otros sentidos. Y entonces empieza, ¿verdad?, a narrar poéticamente otras cosas. Hay una luna en esa puerta que se abre, y bueno, es, ¿verdad?, pero es algo que va sucediendo en el proceso creativo, no es anticipado, como les decía. Esto, por ejemplo, lo van haciendo en el acto creativo. Después, claro que tiene que ver con una cosa con una percepción totalmente mía, personal. Otro hubiera hecho una pieza distinta con los mismos materiales, ¿verdad? Entonces, esta es otra cosa, esto es una cosa que me gusta mucho, pero bueno, respondiendo a su pregunta, me gusta mucho el óleo, me encanta, me parece la técnica mayor, y me gusta mucho el dibujo. El dibujo es intimista, es, ¿verdad?, lo más personal para mí, es casi una cosa, ¿verdad?, entre uno y además no me parece una técnica nada más como para hacer un boceto. Me parece que uno puede hacer piezas totalmente, ¿verdad?, dignas y terminadas con la pura técnica del dibujo. Entonces me esmero mucho, pues, me dibujo mucho, estudio mucho el dibujo para alcanzar, ¿verdad?, también un nivel bueno. Vos también das clases. Sí. ¿Clases de dibujo o clases de pintura? ¿Cómo es la cosa? Al final decidí llamarlo talleres creativos, porque es como me hubiera gustado a mí aprender a dibujar de pequeña. En realidad tengo alumnas y alumnos pequeñitos, niños, y tengo también alumnos mayores, una señora
divina que tiene 73 años, a quien le doy clases, que bueno, tiene muchos años de pintar, pero entonces el alumno propone el proyecto y yo lo acompaño, yo lo guío. Entonces tengo, por ejemplo, una alumna que no le gustan los pinceles, que no le gustan los lápices, que para ella usa sus manos, usa lo que se encuentre para raspar, y eso me parece a mí más valioso en un niño, ¿verdad? Que el hecho de forzarlo a dibujar de cierta manera, o sea, eso es como una fábrica de creatividad 24/7, la chiquitilla. Esta obra, Alma, que me parece maravillosa, Fragilidad y Fortaleza. Fragilidad. Ese es otro tema, cómo ponerles el nombre, ¿verdad? A veces duro tanto en el nombre como en una sesión de pintura. Sí, de verdad. Bueno, esta es una de mis últimas obras, y es un personaje, ¿verdad?, que me sorprendió, y fue evolucionando, fue cambiando, ¿verdad? Hice variaciones del rostro, del peinado, del vestido, porque pedía y pedía más, pero además también del fondo, que es algo que no había abordado en mi trabajo, esa sensación de paisaje, de cielo, porque se llama Fragilidad y Fortaleza. Hay unos pétalos de cerezo que caen y ella lleva en su mano también unas florecillas de cerezo. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Seúl y estuvimos en primavera, y uno de mis sueños en la vida era ver los cerezos en flor, y además me tocó ver la lluvia de pétalos, que es una cosa maravillosa, y habla de lo efímero, y habla es una metáfora, ¿verdad?, que los orientales han narrado del cerezo, de la femineidad, de la fragilidad, de la belleza, en un ciclo de vida de una flor. Y entonces, bueno, habla de eso en esta pieza. A través de eso, la imagen es una metáfora. Uno cuando pinta no trata, digamos, no es lo que uno ve, sino lo que significa, ¿verdad? Es el simbolismo que hay en esos elementos que por lo menos en mi pintura yo escojo. Y si tuviera que definir mi trabajo, diría que soy una pintora figurativa, y que esa figuración es poética por eso, porque uso las metáforas, porque las imágenes tienen un simbolismo. Así definiría mi Ahí trabajo. tenemos, Andy, tenemos un video también para que Alma este trabajo es maravilloso, Alma. Gracias, sí. Esa es de mi faceta de obra religiosa. Yo soy católica y, ¿verdad?, lo hago por mi fe, y porque, la estoy viendo, esta es una dolorosa. Y porque, bueno, pienso que la pintura me permite abordar lo sagrado desde lo humano. Entonces es un tema que me gusta muchísimo. Tengo varias vírgenes, y bueno, como tengo los ángeles y una sagrada familia y así. Pero muy expresiva esta. Sí, muy expresiva. Esta es la Sagrada Familia. Esta otra maravillosa, sí, también. Que además está pintada de una manera muy clásica. El proceso, ¿verdad? En el proceso hice primero el dibujo y una grisalla, y sobre la grisalla el color con veladuras. Entonces el acabado tiene esa cosa como de otro tiempo, como de marrón y añeja y así. Bueno, estas 3 últimas obras que hemos visto, ¿qué tiempo te ha...? Estas las he pintado este año. ¿Las 3? Sí, y diría que en cada una puedo haber, porque son piezas estas 2 son más grandes, la Virgencita, la de la Dolorosa Mentira es del año pasado y es más pequeña, pero estas puedo haber tardado cerca de un mes pintándolas, porque
además entre una sesión y otra hay que esperar a que la obra seque para poder seguir, porque si no uno corre el riesgo de ensuciar el color. El óleo se mezcla con lo que uno le ponga encima y termina siendo todo de un chocolate ahí. Entonces hay que tener como paciencia. Observando esta obra, son tres expresiones, ¿no? Que es difícil. Sí, totalmente, ¿verdad? No es un rostro nada más. No es un rostro, hay muchas manos, es una composición difícil, pero además, ¿verdad? Lo que cada uno transmite y digo yo que siente eso. Y es uno de los pocos cuadros en donde he pintado un personaje masculino, entonces también eso fue un reto para mí, porque tiendo, ¿verdad?, como a hacer rasgos muy delicados, más femeninos, entonces fue todo un estudio de San José. Pero la expresión de las tres caras, ¿verdad?, de los tres rostros, hay que lograr esa meditación, ¿no?, cuando uno la ve. Bueno, eso es lo que yo siento, ¿verdad? Yo no sé, Rolando. Maravilloso, ¿no? Y a mí me halaga que lo diga, porque eso es lo que uno busca, ¿no? Que el espectador sienta, que incluso haga su interpretación, pero esa era la idea, justamente, conmover, ¿verdad? Eso es difícil lograrlo, ¿no? Porque eso lo puede sentir usted. Pero ¿ha pensado eso, Alma? ¿Lo va a sentir Rolando, lo voy a sentir yo, lo va a sentir Andy? Claro, esa es la gran duda, el gran temor cuando uno monta una exposición, ¿verdad? Y se abre la muestra y uno dice, bueno, ¿qué pasará? La gente irá a conectar, a sentir, a emocionarse, ¿o no? Si eso es lo que uno busca, el arte es expresión, es comunicación, y si a otra persona no le dice nada, bueno, no tiene que decirle a todo el mundo, y puede que no pase, ¿verdad?, que no le diga nada a uno, pero le diga mucho a otro, el mismo cuadro. Pero bueno. Una consulta de curiosidad científica, decía un amigo mío. ¿Hay alguna influencia de algún tipo de parte de la técnica que usaba tu padre en tu trabajo? Totalmente. O sea, la influencia de mi papá es algo que yo no puedo ni quiero negar. Exacto. Él fue mi maestro, él me enseñó a pintar y ¿verdad?, todo el manejo del óleo es herencia de mi papá, pero también hay una gran admiración por otros pintores. Por ejemplo, digo, bueno, yo de los grandes maestros, de Rembrandt, ¿no? Es el manejo de la luz, de Velázquez, el manejo de la atmósfera, de Modigliani, la melancolía de sus personajes, y de Chagall, ¿verdad?, de cómo expresa el amor, y así, pero sobre todo admiro y quisiera, ¿verdad?, cargarme de eso, a los artistas que crean su propio lenguaje, que se apropian de la técnica al punto de que uno, siendo pintor, se para frente a una obra y se pregunta, ¿cómo hizo esto? Usando el óleo, y uno dice, pero ¿cómo llegó a este resultado? Esa alquimia, esa magia de los maestros. Y tenemos en Centroamérica grandes maestros, entonces admiro a esa generación justamente de la segunda mitad del siglo, de los posmodernistas centroamericanos, en donde se inserta mi padre, por supuesto, y es al que más admiro porque fue con el que crecí, y ¿verdad?, la obra que desde niña pude, de la que pude aprender y de la que digerí, ¿no? Pero maestros como Elmar Rojas de Guatemala y Menéndez del Salvador o Aróstegui de Nicaragua, o sea, son pintorazos, ¿verdad?, que se dan con cualquier artista universal. Te voy a decir por qué él te pregunté. Uno sabe y ha visto que hay escuelas, ¿verdad?
escuelas de arte, escuelas de pintura, por decirlo de alguna manera fácil. Y entonces uno ve a todos los alumnos haciendo lo mismo que hacían sus maestros, ¿verdad? Entonces son como remembranzas de lo que hacía. Sin embargo, en tu obra, por eso te pregunté, no veo que estés copiando ni editando lo que hacía tu padre, o sea, porque sos auténtica. O sea, pues yo te pregunté sobre aprendiste la técnica, sí. Pero no... Tuve una etapa en donde me acerqué mucho a su personaje, y además porque el realismo mágico, que era ese gran paraguas que cubría la obra de mi padre, es lo que más me gusta. Pero también una frase que conocemos los pintores de Baudelaire era: no importa la influencia si detrás de ella viene el asesinato. Después de que uno, ¿verdad?, aprende, se suelta. Hay que saber, ¿verdad?, hacer ese corte y buscar su identidad. Su propia identidad, exacto. Sí, es como cuando le enseñas a un niño a caminar. Simplemente le enseñaste a caminar y él ya caminó solo. Eso fue lo que pasó entre tu papá y tú. Sí, y mi papá no tenía concesiones, era implacable. Me pasaron cosas que decía yo: puña, me está forjando, porque sí, y cosa que siempre le agradecí, porque entonces cuando me decía alguna cosa, hacía algún comentario positivo de mi trabajo, se lo creía, ¿verdad? Porque los papás siempre podrían verlo a uno con ojos, ¿verdad?, muy generosos, pero mi papá era muy objetivo. Nunca fue lapidario, pero sí, ¿verdad?, de eso, objetivo. Entonces me dio unas buenas lecciones en donde tuve como que replantear y enderezar ahí. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. Yo pintaba en el estudio de mi papá. Después de que le dieron los accidentes cerebrales, yo trasladé mi estudio a su estudio, entonces pintábamos juntos. Bueno, él en su mesa, yo en la mía, pero compartíamos el espacio. Y yo le asistía en algunas cosas como pragmáticas ahí en el estudio, ¿no? Limpiarle los pinceles y prepararle materiales, telas y eso. Bueno, la cosa es que yo estaba pintando una tela, un cuadro grande, y dibujo primero una mano y mancho, y con pura veladura hago una mano que es como una cosa como así. Solo era la mano en todo el cuadro, un cuadro de este tamaño y una mano ahí. Y entonces, ¿verdad?, yo saco unas luces y yo siento que pinté la mano de Miguel Ángel en la creación. O sea, de verdad, yo dije: wow, impresionante cómo quedó. Para mí flotaba, para mí tenía atmósfera. Y entonces yo coloco el caballete con el cuadro justo donde baja la rampa, donde mi papá bajaba en la rampa al estudio en su silla de ruedas. Y lo estoy esperando, ¿verdad?, para ver qué dice. Y entonces, cuando viene, le digo: mira, y entonces se queda, ¿verdad?, para en la silla de ruedas, y entonces se queda viendo el cuadro, y para mí fue como un minuto larguísimo. Y yo decía: ¿por qué no dice nada? Y me dice: es la mano más cursi que he visto en mi vida. Y entonces y cuando lo dijo, lo vi, y dije: tiene toda la razón. Toda la razón. Y cogí un trapo con agua ras y la borré. Y me dijo: tenés que tener cuidado, Alma, tenés que tener cuidado, porque hay una, ¿verdad?, línea muy fina ahí entre la cursilería y, ¿verdad?, la poesía. Entonces eso fue para mí una lección así de que pudo haberme, ¿verdad?, fue como un pum, mazazo. Y después dije yo: wow, gracias, pa, sí, lo vi. Tienes toda la razón. Entonces, a nivel mundial, ahora estabas hablando de artistas centroamericanos, tal vez los podrías nombrar nuevamente, y a nivel mundial también. A nivel mundial, para mí, ¿verdad?, bueno, muchos artistas, pero Rembrandt
¿verdad? Deja sin aire porque su manejo de la luz es una cosa que de verdad es superlativa. Y de Velázquez, esa sensación de que pintó el aire, de verdad produce un vértigo cuando uno está parado frente a las meninas y entra en el cuadro como si fuera una cosa tridimensional y podría caminar entre los personajes. O sea, eso cuando yo lo sentí, que no lo sentí mientras estudié en Madrid. Fui a verlo muchas veces, recibíamos clases todas las semanas, alguna clase era en el Prado, y no lo percibí. Yo regreso a Costa Rica y vuelvo a España como al año y voy al Prado, y cuando veo el cuadro siento vértigo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesitaba tener antes toda esa formación que me permitió, después de que la maduro, sentir eso en un cuadro. O sea, uno necesita también educarse, ¿no? Para poder apreciar lo que el arte nos puede ofrecer. Sí, sentir está bien, emocionarse está bien, pero mientras más aprendemos y leemos y estudiamos, mejor asimilamos cosas que son así de esos niveles, y eso me pasó a mí con Velázquez después, no el año que estuve ahí. Y bueno, me ha pasado con otras obras, por ejemplo, Van Gogh al principio no era un artista que me emocionara, y en el 2017 en un viaje a Nueva York, en Washington, en la National Gallery, frente a un autorretrato de Van Gogh, se me salieron las lágrimas. Yo decía, Dios mío, es que no es que yo lo estoy viendo, él me está viendo a mí. Y entonces yo decía, ¿cómo puede hacerme sentir eso? ¿Qué pasa? Que el artista deja ahí sus latidos, deja ver ahí su espíritu, y no hablo de cosas místicas ni esotéricas, es así. Los griegos le decían a esto el pathos de la obra, con TH, es el espíritu de la obra, que además es algo, ¿verdad?, que en los museos se va cargando con las emociones de todos los espectadores, que, ¿verdad?, ¿qué pasa con lo que sentimos? Que se disipa, ¿verdad? No, es una energía que... Hay una aura que está dando vueltas. Un karma. Bueno, hablábamos de esos artistas, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, o sea. Gigantes monstruos. Sí, son seres humanos realmente prodigiosos y escasos, que marcan la historia del arte, y se dan uno cada siglo. O sea, es una cosa de verdad que uno dice, es cómo superan la prueba del tiempo, y 5 siglos después, 6 siglos después, ¿verdad?, siguen sorprendiendo y emocionando. A don Orlando, cuando vayamos a Italia te vas a sorprender. Con la Capilla Sixtina, Miguel Ángel. Una parte, pero a mí me impresiona más el Moisés. Me impresiona más el Moisés que la Capilla Sixtina. Usted sabe que me impresiona más el David que la Capilla Sixtina. Ah, bien, qué interesante. Bueno, la primera vez que yo vi la Capilla Sixtina, yo dije, yo creí que me iba a emocionar, pero había demasiada gente, fue una cosa como... Entonces, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver. Sí. En cambio, cuando volví, resulta que había un horario especial, estaba abierto el museo hasta las 10 de la noche y eran las 8. Cuando yo me acerqué a la ventanilla para preguntar el horario, me dijo la persona que estaba, ¿por qué no entran? No hay gente. Cerramos a las 10 y yo le dije a mi mamá, entremos, vamos directo a ver la Capilla Sixtina, y no había nadie. Y ese día, sí, yo dije, ya, perdón, sí, tenía razón. Pero el Moisés, a mi papá, lo hizo llorar. Sí. Es impresionante.
Sí. Sí. Vos decís, de un pedazo de piedra, ¿cómo hizo eso? Bueno, eso en ese caso él, pero ¿cuántos otros escultores hicieron obras también fenomenales, verdad? No, Sí, no es que la Capilla Sixtina no me llama la atención, sí me llama la atención, me pasó igual que vos, ¿verdad? Entre aquel montón de gente que te llevan así, Claro. uno entra a la Capilla Sixtina y yo no estaba concentrado en el momento de que estaba entrando a la Capilla Sixtina, porque había tanta gente y aquel escándalo, y digo, ¿yo qué están haciendo todas estas obras aquí? ¿Verdad? Porque uno sabe qué es lo que hay, pero yo, ¿qué está haciendo esto aquí? Y nunca se me ocurrió volver para arriba, ¿verdad? Que era lo más impresionante. Hasta que salimos y me dice mi esposa, pero gordo, esta es la Capilla Sixtina. Y me tuve que volver. Claro, para bueno, ver. tuvo esa Pero- oportunidad, porque si no, no se lo perdona a uno nunca. Que por eso yo digo que uno cuando va a viajar o sea, ¿verdad? Europa, tiene que estudiar antes para no perder, o sea, pasó a la par del baptisterio y en las puertas del paraíso de Bernini y nunca supo, ¿verdad? O sea, y uno dice, madre mía, se perdió lo mejor que había ahí en la plaza Sí. frente al Duomo, o sea, es buscar, y ahora es tan fácil, ¿verdad? Está aquí a la palma de la mano, literalmente lo que uno, ¿verdad?, quiera averiguar o aprender. Nos ha vencido el tiempo, Alma. Gracias a Andy por Muchas los gracias. minutitos de más. De verdad, la hemos pasado muy bien. Muchas gracias, Alma. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Yo celebro siempre cuando se abren espacios donde los artistas podemos proyectar lo que hacemos y acercarnos de otra manera. Normalmente Muchas gracias. el artista es en los cuadros, en las obras, no en palabras. Exacto. Es así, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos Rolando, gracias. Sí, pero este artista es de palabra, obra y todo lo que se quiera. De acuerdo, gracias. completa. Gracias. Gracias a ustedes por su sintonía dentro y fuera del territorio nacional. Gracias, Andy. De verdad, buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez, en esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.